excelentísima Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, quien ejerce la más alta magistratura del Tribunal Internacional Regional más importante de este continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituye en el Tribunal Internacional Regional especializado más importante de nuestro hemisferio, creada formalmente por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es el Tribunal Internacional que más sentencias ha emitido en el sistema interamericano y, por así decirlo, entre los sistemas regionales de protección de derechos humanos. A continuación, entonces, le cedo la palabra a la excelentísima Nancy Hernández López, Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que nos brinde una conferencia magistral en este evento. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer las generosas palabras de bienvenida y la cálida hospitalidad que nos han dado las autoridades de Bolivia. Es un gran gusto estar en esta hermosa y simbólica ciudad. Saludo muy cordialmente a las autoridades que me acompañan en la mesa, a la señora Celinda Sosa Lunda, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, al señor César Siles Bazán, ministro de Justicia y Transparencia, al señor Ricardo Condori, procurador general, al señor Pablo Salazar, coordinador ad interim presidente del Sistema de Naciones Unidas. También quiero saludar muy cordialmente al presidente del Tribunal Constitucional, a los ministros, ministras presentes, a las autoridades de gobierno del organismo judicial, a mi queridísimo colega el juez Diego Moreno y a las colegas de la Corte Interamericana, al señor magistrado del Tribunal Supremo de Guatemala, que nos honra con su presencia, a las organizaciones sociales, a los invitados especiales, señoras y señores. La verdad que venir a Sucre en el marco del bicentenario de la independencia de Bolivia es un honor especial revestido de un profundo contenido histórico y simbólico. Como sabemos, aquí se encendió una llama que cambiaría el rumbo del continente. Aquí se alzó por primera vez en América Latina una voz colectiva reclamando la libertad frente a la opresión del poder colonial. Aquel gesto, entonces audaz, visionario, pero profundamente humano, como sabemos, sería luego reconocido como el primer grito de libertad de Hispanoamérica. No cabe duda que la historia de Sucre no solo marcó un hito en la gesta emancipadora de Bolivia, sino que encendió una llama regional que aún ilumina nuestras aspiraciones colectivas. Aquellos primeros gritos de libertad no fueron simplemente reclamos por independencia política, sino manifestaciones profundas de la dignidad humana, de la voluntad de los pueblos de autogobernarse y de rechazar toda forma de dominación. Ese mismo espíritu es el que más de un siglo después inspiró la Declaración Americana de Derechos Humanos, que fue el primer instrumento de derechos humanos adoptado en el mundo el 2 de mayo de 1948, incluso antes que la Declaración Universal, y también inspiró en esa misma reunión, es decir, en el marco de la 9ª Conferencia Internacional Americana, la creación de la Organización de Estados Americanos, que en su Carta Fundamental resalta precisamente como uno de sus pilares fundamentales la democracia, la justicia, la defensa de los derechos humanos, consciente de que la verdadera libertad sin la defensa de los derechos humanos no es posible. En efecto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nace como una respuesta institucional al legado de nuestras luchas por la libertad y la independencia, como una garantía para que nunca más el poder esté por encima de la dignidad de las personas, sino en función de la dignidad de las personas. Por eso, al conmemorar el bicentenario de independencia de Sucre, también renovamos nuestro compromiso con los valores que dieron sentido a esa gesta: libertad, igualdad, justicia, y que están en la raíz, en las bases fundacionales de nuestro continente.
Y lo hacemos reconociendo que hoy en pleno siglo XXI la lucha por los derechos humanos es la forma más genuina de defender aquella libertad por la que nuestros pueblos se levantaron hace más de 200 años. Ese grito y ese anhelo de libertad, desde luego que no terminó con la independencia, solo cambió de forma. Hoy, la defensa de los derechos humanos es la nueva forma de resistir la opresión, de proteger la dignidad humana y de honrar el legado de quienes creyeron en un continente verdaderamente libre. Porque sin derechos humanos la libertad es una ilusión y sin libertad los derechos humanos no tienen sustento real. Hoy más que nunca, cuando nuevos desafíos amenazan las instituciones democráticas y los derechos fundamentales en nuestra región, resulta imperativo volver a la raíz emancipadora de nuestra historia y afirmar con convicción que la libertad sin derechos humanos es una promesa vacía y que los derechos sin justicia efectiva son una aspiración frustrada. De esta ciudad histórica, cuna de independencia y de pensamiento, hoy quiero darles unas palabras de reflexión sobre la importancia de no bajar la guardia en defensa de la libertad y los derechos humanos que la sustentan, y aprovecho este espacio que me han brindado el día de hoy para alertarlos sobre algunos desafíos que enfrenta nuestra región y que amenazan la justicia interamericana como tal. Me voy a referir solo a 3 de estos nuevos desafíos. Primero, el retroceso democrático. Segundo, el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos, en particular la inteligencia artificial no regulada. Y tercero, los desafíos que nos va a imponer en el futuro inmediato ya la emergencia climática. Comienzo con el primer tema, el retroceso democrático. En cuanto al retroceso democrático, no cabe duda que la democracia atraviesa uno de sus momentos históricos más críticos. Las cifras sobran de cualquier institución internacional de prestigio que ustedes la midan, Latinobarómetro y cualquier otra. Todas las cifras indican que la democracia viene en un constante deterioro en la última década y que eso se ha acrecentado recientemente. Cito, por ejemplo, los datos de The Economist Intelligence Unit y del VDEM Institute, que señala que el 45% de la población de América Latina vive hoy bajo regímenes con elementos de autocratización. Y The Economist sostiene que existe una decreciente y sostenida tendencia regional desde el año 2016 en un deterioro democrático. De igual forma se pronuncia el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA. Todos estos datos confirman lo que la Corte observa en la naturaleza de los casos que llegan y solicitudes y opiniones consultivas del sistema interamericano, y es que vemos con claridad la proliferación de democracias de fachada, el debilitamiento del pluralismo político, el debilitamiento de la libertad de expresión y de prensa, de la división de poderes, en particular el debilitamiento de la independencia judicial y de los operadores de justicia que son esenciales para luchar contra la arbitrariedad y la impunidad en la región. Vivimos en una época en que la palabra libertad es invocada con frecuencia, pero no siempre con un compromiso genuino. Líderes contemporáneos de distintas latitudes y espectros ideológicos se proclaman adalides de la libertad, mientras al mismo tiempo desmantelan los pilares sobre los cuales esto descansa, la institucionalidad democrática y los derechos humanos. A esos que yo llamo los falsos profetas de la libertad, se dedican a banalizar los derechos humanos, degradando su discurso, tergiversando su esencia y sentido. Siempre que hablan de libertad no lo hacen con un compromiso genuino, sino todo lo contrario.
Ante esta paradoja es importante recordar que el desarrollo no puede reducirse solo a temas económicos como el aumento del ingreso per cápita o la simple expansión de mercados. El desarrollo en su concepción más humana y ética es el proceso de ampliación de las libertades reales de las personas, la libertad de vivir con dignidad, de participar en la vida pública, de expresarse libremente, de acceder a la salud, a la educación, a la justicia, entre otros. Y para que esas libertades sean reales y no meras ilusiones retóricas, deben estar garantizadas por derechos basados en la dignidad de las personas. Los derechos humanos, por lo tanto, como acaba de decir el señor presidente del Consejo de Derechos Humanos, no son un lujo. Son condiciones estructurales esenciales para el desarrollo y la verdadera libertad. Ningún país puede considerarse libre si encarcela a la disidencia, silencia a la prensa, criminaliza la protesta o concentra el poder. Y ningún desarrollo puede ser sostenible ni ninguna inversión segura si en vez del derecho prevalece el arbitrio de una persona o un grupo reducido de personas capaces de cambiar las reglas del juego a su antojo. Tampoco puede existir seguridad para nadie si se excluye a los más vulnerables o se erosionan las garantías mínimas de libertad que protegen a cada ser humano frente al poder. De allí que uno de los principios más esenciales de la democracia sea el establecimiento claro a límites al ejercicio del poder. La historia nos ha demostrado una y otra vez que cuando el poder se ejerce sin frenos, sin controles, sin rendición de cuentas y respeto a los derechos de las personas, la libertad se convierte en una palabra vacía. Y son precisamente los derechos humanos como la independencia judicial, la libertad de expresión, la transparencia en la función pública, la participación política pluralista, la igualdad, entre otros, los que actúan como diques de contención frente al autoritarismo y a la libertad. Y como sabemos, estos derechos no solo protegen a las personas frente al Estado, sino que fortalecen la legitimidad del propio poder público, garantizan el diálogo, la deliberación y los límites al ejercicio del poder. Y por eso mismo deben ser protegidos no solo en el ámbito interno, sino también en el plano internacional. En ese sentido, los sistemas regionales de derechos humanos, como el sistema interamericano, al que pertenece la Corte, fueron concebidos como un complemento del perfeccionamiento continuo de nuestros estados de derecho. No son una amenaza a la soberanía estatal, sino una expresión moderna y legítima de soberanía orientada a reforzar la protección de la libertad y la democracia en la región. Y es necesario subrayar lo obvio, pero que muchas veces se olvida, y es que no hay democracia sin derechos humanos, ni derechos humanos sin democracia, pero tampoco hay desarrollo sostenible sin ambas. Las sociedades que protegen libertades civiles, que garantizan acceso a la justicia, que respetan la separación de poderes, y las libertades fundamentales son aquellas que logran la mayor estabilidad de crecimiento y cohesión social. Para desfortuna de quienes creemos en la democracia, además de la proliferación de autócratas en nuestra región, está demostrado que estos actúan en red y no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. Según lo demuestra la famosa historiadora Anne Applebaum y politóloga en su libro reciente Autocracias S.A., las autocracias modernas colaboran para consolidar su poder y desafiar el orden democrático global. No los une una ideología común, sino intereses compartidos en mantener el poder y la riqueza. Entre las estrategias y alianzas que estos gobiernos emplean para socavar los valores democráticos a nivel global está consolidar una red global de autocracias. Cooperan en áreas como la represión interna, la desinformación, la vigilancia, emplean tecnologías avanzadas como herramientas de vigilancia y manipulación de la información para monitorear disidencias y mantener el control sobre sus poblaciones y afectar los procesos democráticos. Applebaum, por cierto,
Hace una fuerte crítica también a las instituciones financieras, bufetes de abogados y empresas de relaciones públicas en países democráticos que ayudan a los autócratas a lavar dinero, mejorar su imagen internacional, facilitando toda esta red de consolidación de sus regímenes, temas que no han sido suficientemente transparentados ni abordados. En la región latinoamericana, este retroceso democrático se puede ver claramente al menos en 3 temas. En primer término, en el tema de las elecciones libres, justas y transparentes. Estamos viendo que cada vez es más difícil para los países celebrar elecciones libres, justas y transparentes. Están enfrentando múltiples amenazas, entre ellas desafíos digitales como campañas de desinformación, ataques a la ciberseguridad, a la dificultad para controlar el gasto en campañas digitales. Además, existen amenazas políticas como los altos niveles de polarización que generan elecciones con grandes fricciones, ataques a la autonomía de las autoridades electorales o de los organismos judiciales encargados de velar por la materia electoral, la proliferación del negacionismo electoral, que incluye la difusión de sospechas infundadas contra procesos y resultados electorales, como se ha visto en el caso de Venezuela, y que es el más grave que ha habido en este contexto. Y ni qué hablarles del conflicto que ha sido público y notorio entre un dueño de plataforma en Estados Unidos con un juez electoral en Brasil, que ha llegado al punto de financiar campañas en Brasil para que este magistrado sea removido o sea sujeto a un proceso de impeachment por aplicar la ley. La desinformación ha llegado a tal nivel que hay países en las Américas que todavía a veces la mitad cree que el candidato A ganó y la otra que el candidato B. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos de América con el 6 de enero. El otro impacto que tiene el retroceso democrático y que es cada vez más evidente, además de este que les menciono de las elecciones, es el deterioro de las relaciones cívico-militares. América Latina había avanzado en la devolución de los militares a los cuarteles, una importante mejora en la consolidación democrática. Sin embargo, recientemente se observa que en algunos países los militares están siendo instrumentalizados para tareas de seguridad interna. Esta tendencia no solo muestra un retroceso en la resolución de grandes problemas estructurales, sino también representa una involución en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Las grandes masacres de nuestra región precisamente se produjeron por esa falta de límites entre lo militar y lo civil. El tercer y no menos grave de los efectos que está produciendo este retroceso democrático es la cooptación de los órganos de justicia. Los países en nuestra región que han tenido una regresión de la democracia han utilizado el mismo modus operandi. Llegan por medio de las urnas, pero para promover medidas iliberales, es decir, medidas contrarias a la libertad. Y lo que hacen es que primero toman la justicia, generalmente atacan a los órganos constitucionales, que son los encargados de velar por los derechos fundamentales en primera línea en los países, minan su independencia y lo mismo hacen con los órganos judiciales, en particular los tribunales o salas. Luego de que ya han tomado y cooptado la justicia, pasan leyes o decretos abiertamente inconstitucionales o inconvencionales con la complacencia de los jueces serviles que han logrado nombrar para concentrar el poder y también lograr impunidad, no solo ya de graves violaciones de derechos humanos, sino de toda oposición y sobre todo para tapar actos de corrupción. Y también estamos viendo este fenómeno de la instrumentalización de la justicia para fines políticos en varios países de la región. Nuestra experiencia desde la Corte Interamericana confirma lo que han alertado académicos como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en Cómo mueren las democracias,
que nos alertan que las democracias no suelen colapsar como antes por golpes de Estado, sino por reformas aparentemente legales que desmantelan progresivamente las reglas del juego democrático. Cuando se permite el lenguaje jurídico o las instituciones sean utilizadas para excluir, reprimir o consolidar poder sin fiscalización, se vacía de contenido la promesa democrática. También la historiadora Applebaum nos advierte en su libro El ocaso de la democracia que el autoritarismo moderno ya no usa la violencia ni los tanques, sino que captura a los operadores de justicia, además de las mencionadas medidas de control de medios de comunicación y distorsión de la verdad. Esto es especialmente relevante para América Latina, donde el retroceso democrático muchas veces se presenta bajo la fachada de la libertad o el falso concepto de la ley y orden. En ese contexto, los jueces independientes estorban porque son los que están en la primera línea de defensa, como les señalé, y los que controlan el ejercicio arbitrario del poder o los que juzgan o investigan los actos de corrupción de los políticos o empresarios poderosos. Desde luego que en ese paquete entramos los jueces o tribunales internacionales, porque los autócratas no solo quieren una democracia pintada en la pared, sino un sistema interamericano debilitado que no los fiscalice. Les estorba la transparencia y la visibilidad que da un sistema interamericano de protección de derechos humanos que pone los reflectores sobre los actos de corrupción, las graves violaciones de derechos humanos, la impunidad y el ejercicio arbitrario del poder en la región. Otro segundo tema de desafío, además del retroceso democrático en la región, como les mencioné, es el tema de la inteligencia artificial no regulada y las tecnologías emergentes. No en vano este fue el tema que en su primer semana de trabajo el Papa León XIV mencionó a sus obispos y cardenales, señalando como prioridad, comillas, defender la dignidad humana, la justicia y el trabajo ante una nueva revolución industrial de la inteligencia artificial, cierro comillas. En cuanto a las tecnologías emergentes, es importante recordar lo que nos señalaba Habermas, y es que la democracia necesita un espacio donde el encuentro de ideas y de opiniones pueda servir de cohesión social. Es esa esfera pública donde las personas de una comunidad puedan debatir libres de influencia de dominación del Estado u otras fuerzas similares. Este es un concepto que está íntimamente ligado con el del libre mercado de las ideas, desarrollado años atrás por los jueces Holmes y Brandeis en la jurisprudencia norteamericana, a su vez basado en el libro de John Stuart Mill sobre la libertad. Como recordarán, el juez Brandeis, en el caso famoso Whitney versus California de 1927, había señalado que la solución a los males del discurso, a las malas ideas, es más discurso, no represión o censura. Según señaló, comillas, si hay algún principio que la Constitución nos impone más fervientemente que cualquier otro, es proteger la libre discusión de ideas, no solo para aquellos que están de acuerdo con nosotros, sino para aquellos que no están de acuerdo con nosotros, cierro comillas. Dentro de esta lógica, entre más ideas fluyan y por lo tanto menos censura existe y se den más opiniones en el libre mercado de las ideas, habrá más oportunidad de que la verdad aflore y que derrote las malas ideas y consecuentemente las falsedades. Según este paradigma, esto permitiría que las sociedades más libres tengan más y mejores elementos para tomar decisiones a los problemas basados en la verdad y la razón. Actualmente este paradigma que marcó la normativa convencional, constitucional y la jurisprudencia sobre libertad de expresión en la región ya no existe, precisamente porque el piso no está parejo. Es decir, el mercado en el entorno digital no es libre, está negociado, distribuido por computadoras que deciden con algoritmos secretos
qué discurso se privilegia y cuál no, y qué información recibimos y cuál no. Este fenómeno es descrito por la profesora emérita de Harvard, la psicóloga social Shoshana Zuboff, como capitalismo de vigilancia. Ella elabora la teoría de que actualmente vivimos en una sociedad basada en un nuevo modelo de negocio en el que la vigilancia y control de datos personales, es decir, la información nuestra, de los usuarios, es el núcleo esencial para obtener beneficios económicos y un poder sin precedentes. Según señala, en lugar de simplemente recopilar datos para mejorar los servicios, las empresas de tecnología usan la información para crear perfiles detallados de los usuarios, fenómeno que comenzó para vender anuncios personalizados, y si uno veía gatitos, entonces le recomendaba gatitos o perritos o recetas, y terminó en lo que conocemos como el escándalo de Cambridge Analytica, en una manipulación de nuestra información privada para fines políticos, o bien como resultado de algunos experimentos conducidos por algunas de estas famosas plataformas para estudiar cómo mantener enganchada y manipular a la gente el mayor tiempo posible, alimentando lo que la gente quiere ver y oír por medio de la explotación de lo que se ha denominado sesgos cognitivos, y que paulatinamente, según se dice, nos va convirtiendo en burbujas aisladas cada vez más polarizadas, sumidas en nuestro propio mundo, rompiendo ese espacio social que funcionaba como mecanismo de cohesión social para la discusión y toma de decisiones en democracia. Según señala, es difícil hablar de libertad de expresión cuando la información que recibimos está manejada por un algoritmo que escoge qué es lo que una determinada persona quiere ver según su historial de búsqueda y datos que posee la persona cada vez que se conecta, y que a la postre termina presentando una visión parcializada de la realidad. Toda esta manipulación algorítmica hace cada vez más difícil distinguir la verdad de mentira y termina favoreciendo la desinformación, polarizando a las sociedades, lo cual es el caldo de cultivo para discursos autocráticos versus los democráticos. Y está afectando particularmente los procesos electorales, porque ya ahora no es un tema de manipulación de algoritmos, sino de venta de información privada para ser manipulada por millones de perfiles falsos y bots que se compran para poder afectar resultados electorales, atacando determinados candidatos o candidatas o ideas políticas. Con toda razón se puede afirmar que la desinformación y la polarización siempre han existido y que las ideas radicales también, porque eso no es ninguna novedad. Lo que pasa es que, como ustedes saben, algunas plataformas digitales tienen tal capacidad de reproducir exponencialmente en fracciones de segundo una determinada información falsa que tiene efectos nunca vistos en nuestras democracias. Y, por ejemplo, nuevamente lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero con la toma del Congreso. Por otra parte, está probado que las personas dependen cada vez más de las plataformas digitales como fuente primaria de información de noticias, y eso ha desplazado paulatinamente a los medios de comunicación tradicionales, que no pueden competir con eso y han ido perdiendo audiencia. Como señala Zuboff, la vigilancia sin supervisión pública es incompatible con la democracia. Es decir, estas plataformas tarde o temprano o las regulamos o la democracia, según su teoría, no puede sobrevivir. Ella señala que la democracia, la tecnología debe estar al servicio de los derechos y no al margen de ellos. La desinformación, los discursos de odio, la manipulación algorítmica están destruyendo los cimientos de la esfera pública racional de que nos hablaba Jürgen Habermas. Sin ese espacio de comunicación democrática, libre e igualitaria que siempre orientó la democracia, es muy difícil que la toma de decisiones esté basada en la verdad y en la razón.
Es por eso que los derechos humanos deben adaptarse no solo a las nuevas tecnologías, sino también a este nuevo ecosistema comunicacional. El derecho a la información veraz, el acceso equitativo a la conectividad, la alfabetización digital crítica, la regulación ética de las plataformas se convierten en nuevos derechos y deberes democráticos. Y en cuanto a la inteligencia artificial, como es de conocimiento general, nos encontramos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, realmente. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una inteligencia superior a los humanos va a tener la capacidad de tomar decisiones y de autorregularse y automejorarse. Eso lo denuncia una y otra vez el famoso historiador Yuval Noah Harari, que fue el que escribió este famoso libro Sapiens, de la historia de la humanidad, y ha señalado que más allá del potencial técnico, la inteligencia artificial es la amenaza más profunda de nuestro tiempo. Por primera vez señala, va a existir, como les señalé, una inteligencia superior que se renueva permanentemente, que no va a depender del control de las decisiones humanas, que no tiene conciencia ni ética y no sabemos las consecuencias que pueda tener. A la velocidad que esto se está desarrollando, no les estoy hablando del futuro, les estoy hablando del 2028 o del año 2030, que va a ser en el tiempo de nuestras vidas. Como advierte Harari, la tecnología ya tiene la capacidad de llegar a conocernos mejor que nosotros mismos. Para eso basta cualquier aplicación estas de citas o de Spotify, donde le saca las canciones que uno más le gustan, que uno ni se acordaba. Algoritmos que interpretan nuestras emociones, predicen nuestras decisiones, manipulan nuestras preferencias, ponen en riesgo el principio de la autonomía personal. En sus palabras, si no regulamos ahora, corremos el riesgo de vivir una dictadura digital que no necesita violencia porque puede hackear y manipular nuestros deseos más profundos. Y aquí es donde los derechos humanos deben jugar un papel activo y renovador, no solo como escudo frente al abuso, sino como esa brújula ética para regular las tecnologías emergentes. Necesitamos estándares jurídicos sobre neuroderechos, por ejemplo, transparencia algorítmica, protección de datos, brecha digital. No podemos permitir que el desarrollo tecnológico avance sin que la dignidad humana lo acompañe. La dignidad humana, el consentimiento libre, informado, la privacidad, la libertad de pensamiento y la no discriminación son principios que corren el riesgo de volverse irrelevantes si no se protegen frente a sistemas que operan con opacidad y que escapan a todo control democrático. Ya existen programas de inteligencia artificial que elaboran perfiles conductuales para negar créditos, seleccionar personas para las entrevistas de trabajo o determinar niveles de riesgo penal. En todos estos casos las decisiones se toman con base en datos históricos que muchas veces reflejan a su vez sesgos estructurales sin que las personas tengan la posibilidad real de comprender o cuestionar o apelar el resultado. Para un ejemplo, hace un mes que estaba en Madrid, en un seminario, una funcionaria de un banco privado muy grande reconoció que el algoritmo discriminaba a todas las personas de apellido García. Entonces, todas las personas de apellido García que pedían un préstamo para vivienda o para un tema personal eran automáticamente excluidos sin que supieran por qué les estaban rechazando el préstamo. Y era que el algoritmo interpretó solo y hizo unos cálculos históricos y decidió que si un número determinado de personas de apellido García no habían cumplido con el pago, todos los García debían ser eliminados del acceso al crédito en ese banco. Eso para mencionarle uno de los impactos que ya está teniendo hoy día el tema de la inteligencia artificial no regulada
la falta de transparencia sobre los algoritmos que regulan este tipo de decisiones. Y ni qué decirles el impacto que va a tener en los derechos laborales de las personas. Millones de personas en esta década van a ser desplazados por inteligencia artificial, sin que nuestros países estén preparando para hacer una transición basada en derechos humanos, en derechos laborales de las personas. Y yo no estoy para nada en contra de la tecnología, pero creo que requiere de regulación y que en el caso de la inteligencia artificial ya estamos tarde para empezar a discutir cuáles son esos estándares que deben regular este tipo de tecnología. Finalmente, el último desafío es el de la crisis climática. Como si los desafíos anteriores del deterioro democrático de la inteligencia artificial no fueran suficientes para retarnos en este siglo, también en menos de una década en nuestra región será profundamente impactada por la emergencia climática. Según el Banco Mundial, más de 17 millones de personas podrían verse desplazadas por razones climáticas en América Latina. La emergencia climática, por ejemplo, va a impactar en la próxima década el Caribe como la zona cero de impacto de las islas insulares, Centroamérica en una forma bastante dramática y está produciendo efectos muy graves ya de presión hídrica y de balance en los sistemas, en los ecosistemas, afectación de pueblos indígenas y sus territorios, y pone en riesgo desde luego la Amazonía y otros pulmones esenciales de la humanidad. El impacto también en la agricultura será devastador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que las sequías prolongadas, el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos afectarán gravemente la producción agrícola, la seguridad alimentaria y el acceso al agua. De tal forma que esta crisis no solo será ambiental, sino que será profundamente social y jurídica. Y desde luego va a exacerbar las desigualdades existentes, va a agravar la pobreza, a tensionar los sistemas sanitarios, educativos, a poner en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas que viven ya de por sí en condiciones de vulnerabilidad. Sobre este tema, la Corte Interamericana está conociendo una opinión consultiva sobre la emergencia climática presentada por los estados de Chile y Colombia, que requirió 3 semanas de audiencias para recibir más de 265 participaciones entre escritas y orales de todas partes del mundo, ni siquiera de la región. El tribunal ha deliberado más o menos alrededor de 5 meses y ya ha concluido su deliberación, de tal forma que en los próximos meses se tendrá la respuesta a esta consulta, a esta opinión consultiva emitida por estos estados, pero que está muy lejos de ser la solución a los problemas del cambio climático. Como mencionó la señora ministra, nosotros hoy más que nunca necesitamos de la cooperación, del multilateralismo y de la solidaridad para poder enfrentar estos nuevos desafíos del siglo XXI que nos están amenazando en la actualidad. Ningún país del mundo puede enfrentar estos grandes desafíos de derechos humanos por sí solos, y tampoco ningún tribunal, ni nacional ni internacional, va a poder por sí mismo enfrentar estos desafíos, pero sí que tiene que ser una respuesta basada en políticas públicas y en legislación basada en la dignidad de las personas como norte, como siempre ha sido y como siempre fue la aspiración de quienes lucharon desde hace más de 200 años contenidas en ese grito de libertad.
En estos tiempos convulsos en que resurgen los discursos de odio y opresión, se naturalizan las exclusiones y se debilitan los contrapesos institucionales, la historia de Sucre nos interpela, nos recuerda que la libertad no nació del poder, sino de la valentía de quienes se atrevieron a desafiarlo. Que no nos olvidemos nunca que detrás de cada artículo de nuestra Convención Americana, de cada sentencia que dicta la Corte, de cada caso que se resuelve a nivel de las autoridades nacionales, de los sistemas de justicia o de las políticas públicas, hay rostros concretos, historias de dolor y también de esperanza de cientos de víctimas en la región, y que nuestra tarea no es solo jurídica, es profundamente humana.